Amén. Vamos a abrir la palabra, iglesia, en Marcos capítulo 10. Sé que hay una atmósfera muy poderosa en este lugar. Marcos capítulo 10. Quiero tomar un par de minutos para llevar la palabra. Marcos capítulo 10. Y vamos a leer del verso 46 en adelante. Cuando usted lo tenga puede decir un buen amén. Vamos a leerlo todos juntos y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, no escucho su voz, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, ¿qué? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Existen o no existen los milagros? Ha sido la pregunta que muchas personas desde la fe se han hecho a lo largo de la vida. Quienes son cristianos creen que sí, pero ¿qué pasaría si yo les digo que hay algunos cristianos que no creen en los milagros? Existen. Existen personas que consideran que los milagros fueron lo que el Señor Jesús usó para establecer el evangelio y ya, que hoy en día no son vigentes. Existen otros que sí creen en los milagros. Pero hay cristianos y no cristianos que consideran que los milagros no son algo tan sobrenatural, sino que los milagros son los pequeños detalles que Dios tiene con nosotros a lo largo de la vida. Levantarnos, respirar, ver, que salga el sol, son considerados milagros. Ahora entremos en el contexto de lo que está pasando en esta escritura y por qué yo hoy te estoy hablando del milagro de Bartimeo. Jericó estaba a unos 25 kilómetros de Jerusalén. Ya Jesús había empezado el peregrinaje para ir a la Pascua. Ya Jesús estaba de regreso a Jerusalén. Y en el camino de regreso a Jerusalén, Jesús está pasando por distintos lugares. Jesús está anunciando la muerte. Jesús bendice a los niños. Jesús se encuentra con el joven rico en ese camino de regreso. Cuando Jesús está caminando de regreso, acuérdense ustedes que Juan le dice: Señor, yo quiero sentarme a tu derecha. Y Santiago le dice: Señor, yo quiero sentarme a tu izquierda. Y Jesús ellos empiezan a hablarle a Jesús acerca de que ellos quieren tener más beneficios dentro del ministerio. Yo llevo 10 años de ministerio, Señor, yo me merezco ya ser pastor, ser líder, ya. Yo quiero más beneficios. En eso Jesús va caminando por Jericó, y cuando era la ley judía indicaba que cuando se iba a celebrar la Pascua, todo el mundo tenía que llegar a Jerusalén. Era lo que decía la ley. Pero ¿qué pasaba? Muchas veces no se podía. La gente no tenía dinero. La gente no tenía formas económicas para ir hasta Jerusalén, viajar a Jerusalén. ¿Qué hacían entonces? Las personas salían al camino y bendecían a los que sí estaban viajando. Entonces yo quiero que usted se monte en la película. Jesús está pasando y hay gente en el camino que está bendiciendo a los viajeros que van en peregrinaje a Jerusalén. ¿Listo?
Pero no solamente eso. Era una costumbre en el mundo antiguo que cuando un maestro iba caminando, los discípulos o las personas que los conocían o que lo querían conocer, le siguieran. Es decir, Jesús no iba caminando solo, iba caminando con sus discípulos, y en el camino en el que él pasaba había mucha gente. ¿Por qué te hablo de esto? Porque esta historia, este cuadro completo nos va a nosotros a mostrar cómo se generan los milagros. Cómo se genera el actuar sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Por eso yo le he colocado como título a esta enseñanza: provocando un milagro. Porque déjeme decirle algo, hay milagros que se provocan. Hay manifestaciones de lo sobrenatural que se provocan. Cuando están adorando, provocan la gloria de Dios, provocan la manifestación de Dios. Ahora, número uno, ¿qué vemos en Bartimeo que no vemos en los demás? Vemos una intención. Diga conmigo, una intención. ¿Cuál era la intención de Bartimeo? De conocer a Jesús. Dice que cuando él escuchó que era Jesús, empezó a gritar porque él quería conocerlo. Él quería que Jesús se acercara. Hay dos tipos de personas. Número uno, aquellas personas que nunca se han acercado a Jesús y se acercan por primera vez a Jesús. Y aquellas personas que tienen un conocimiento previo de Jesús y se acercan a Jesús. Hay personas que han venido a este lugar y nunca han pisado una iglesia cristiana, pero hay otros que sí ya conocen del mensaje del evangelio. Cualquiera que sea la condición, nosotros debemos acercarnos a Jesús. No acercarnos a la religión, no acercarnos a la iglesia, acercarnos a Jesús. Porque cuando nos acercamos a Jesús hay una verdadera transformación. Cuando nos acercamos a Jesús, dejamos de colocar nuestra mirada en los hombres. Cuando nos acercamos a Jesús, dejamos de colocar los limitantes que hay en nuestra mente. Cuando nos acercamos a Jesús, usted puede venir a la iglesia y usted puede vivir una religión. Pastor, ¿qué es vivir una religión? Orar todas las mañanas, leer la Biblia todas las mañanas, venir a la iglesia, diezmar, ofrendar, aprenderse todas las canciones y que su vida siga siendo la misma. Eso es vivir una religión. Porque la religión son las prácticas, los ritos, las estructuras que limitan nuestra fe, pero que no producen cambio. La religión no transforma, la religión no cambia. La gente no cambia porque se declara cristiano. La gente cambia porque ha tenido un encuentro con Jesús. Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Acuérdese cuando Saulo fue transformado. Cuando Saulo fue transformado, ¿por qué fue transformado? Porque era cristiano, ni siquiera se había convertido. Fue transformado porque tuvo un encuentro con Jesús. Y el encuentro lo tuvo siendo judío. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cuando tú tienes la intención de conocer a Jesús, no de satisfacer las necesidades religiosas, sino de verdaderamente conocer a Jesús, entonces tu vida va a ser transformada. Ahora me llama la atención que Bartimeo tenía una idea equivocada de Jesús. La frase de Bartimeo nos muestra el error en el que él estaba. Y les voy a explicar por qué. Bartimeo lo llama Jesús, hijo de David. Esa expresión tiene una connotación teológica importante. ¿Por qué? Porque ese hijo de David es un título mesiánico. Es decir, Bartimeo estaba creyendo que el que estaba pasando por esa calle era un conquistador. Él pensaba que el que estaba pasando por esa calle era un rey.
Él pensaba que el que estaba pasando por esa calle era un general, alguien con poder. Sus ojos no lo podían ver físicamente, pero él lo pensaba. Pero verdaderamente el que estaba pasando por esa calle, ¿quién era? Un carpintero, un hijo de carpintero, un pobre, una persona que no tenía dónde dormir, porque eso es lo que dice la Biblia de Jesús. No era rey, no era conquistador, era un pobre. Cuando tú quieres conocer a Jesús, tú aprendes a ver a Jesús en gente que no parece, pero es. Hay gente que no parece ser de Jesús, pero es de Jesús. Bartimeo en su mente tenía la imagen. Yo sé que todos aquí tenemos una imagen de cristianos, ¿no? Todos nos creamos un prototipo, un ideal de cristianos. Bartimeo también tenía ese prototipo de Jesús, el Mesías, el conquistador. La profecía judía enseña que ellos estaban esperando un rey de dinastía, un gobernador, una persona con influencia política y militar. Ese es el Mesías. Si usted se lee los textos proféticos, en los textos proféticos nunca van a hablar de un carpintero, nunca van a hablar de un pobre, nunca van a hablar de una persona que no tenía donde dormir. Siempre van a hablar de alguien poderoso, de un rey, de alguien que ejerce justicia, porque todos tenemos un prototipo acerca de Dios. Pero a Dios no le interesa convencer y satisfacer tus prototipos. A Dios le interesa mostrarse como Él es. Y a muchos el Señor se les va a presentar como el Rey de Gloria, pero a otros se les presenta como el carpintero. ¿Y sabes qué pasa? Que como Dios muchas veces no satisface nuestras propias necesidades, no nos damos la oportunidad de conocer a Jesús. Y aunque Bartimeo tenía una posición equivocada acerca de quién era Dios, tenía fe. Y su fe le permitió conocer a Dios. ¿A qué voy con esto? Hoy pareciese que este mensaje fuera dirigido a las personas que no conocen de Dios. Pero cada uno de nosotros hoy tiene un concepto y una posición y una definición de quién es Dios. La pregunta correcta sería: ¿ese verdaderamente es Dios? ¿Es Dios lo que tú tienes en tu mente o es mucho más que eso? ¿Será que porque tú tienes 30, 50, naciste en el Evangelio, has servido toda la vida, será que puedes decir que conoces a Dios? ¿Será que puedes decir que ya tú conoces a Dios? Pastor, usted está diciendo que hay que tener la intención de conocer a Jesús. Ya yo conozco a Jesús. ¿Seguro? ¿Segura? Porque Bartimeo creía conocer a Jesús. Lo llamó por su nombre, Jesús. Pero cuando le intentó poner un complemento, se equivocó. Nosotros podemos creer conocer a Jesús, pero Jesús es mucho más de lo que tu boca pueda expresar. Jesús es mucho más que el Dios de los cristianos. Y eso es un mensaje que estoy escribiendo. Jesús es mucho más que el Dios de los cristianos. Jesús es mucho más de lo que nosotros adoramos aquí en este lugar. Él es mucho más que eso. Su grandeza, su definición no cabe en nuestra mente finita. Él es mucho más que Padre, que Dios, que eterno, que misericordioso. Él es mucho más que eso. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros debemos crear la intención de conocer a Jesús, de conocer verdaderamente a Jesús, a ese Jesús que sana las heridas del corazón, a ese Jesús que nos ayuda a cerrar procesos, a ese Jesús que nos ayuda a perdonar.
lo que más le cuesta al creyente es entender, ¿sabes qué? A ese Jesús que siempre te perdona, aunque te las embarres una y otra vez. A ese Jesús que está dispuesto a levantarte aunque tú te caigas. Pastor, es que me caí otra vez. Jesús está dispuesto a levantarte. Pastor, es que pasaron 2 días y otra vez me caí. Jesús está dispuesto a levantarte. Pastor, es que llevo 5 años en lo mismo y todavía no lo he podido superar. Jesús está dispuesto a levantarte. Pastor, es que llevo 10 años en lo mismo y todavía no lo he podido superar. Jesús está dispuesto a levantarte. Pastor, es que usted no sabe por dónde yo he pasado en la vida. Jesús está dispuesto a levantarte. Pastor, yo no sé qué hacer. Ya yo lo he intentado todo y todavía sigo cayendo. Jesús está dispuesto a levantarte. Jesús está dispuesto a levantarte. Él no nos conoce por nuestros pecados. Él no nos conoce por nuestras prácticas ni por nuestros pensamientos. Él nos conoce por la identidad que puso en nosotros al momento de nacer. Es decir, que para Dios tú eres mucho más que los pecados que cometes. Para Dios eres mucho más que las debilidades que tienes. Para Dios eres mucho más que las heridas emocionales que tienes. Para Dios eres mucho más que un proceso. Para Dios eres mucho más que una enfermedad. Para Dios eres mucho más que una tristeza. Para Dios eres mucho más que una herida emocional. Para Dios eres un hijo que tiene identidad puesta por Él. Un día alguien me preguntó, ¿quién es Dios? Y yo saqué 10 semestres de teología. Eterno, poderoso, sublime, misericordioso, clemente y espectacular, que nos sepamos los atributos de Dios. Pero la gran pregunta es, ¿quién es Dios en tu vida? Cuando me preguntaron eso, frené y dije, no conozco a Dios. Dios es Padre, pero ¿es tu Padre? ¿Es tu Padre? Dios es misericordioso, pero ¿tú vives en la misericordia de Dios? Dios es bondadoso, ¿tú experimentas la bondad de Dios? Dios es proveedor, ¿es tu proveedor? Y no me lo diga de discurso. En la vida, ¿es tu sanador? ¿Es tu estandarte? ¿Es quien pelea por ti? Porque dice la Biblia que Dios pelea por nosotros. ¿Dios es que peleas por ti o tú peleas por ti mismo? Él es restaurador. ¿Es tu restaurador? Ya le entregaste a Dios tu corazón para que lo restaurara, porque Él restaura. Pero ya se lo entregamos para que Él lo restaurara. Por eso hablo de la intención de conocer a Jesús. Porque apenas que diga la intención de conocer a Jesús, yo, no, pastor, pero es que ya yo soy cristiano. Pastor, pero ya yo voy a la iglesia, pastor, yo no necesito de eso. Sí hay que conocer a Jesús. Amén. Número 2, el reconocimiento de nuestra verdadera condición. Bartimeo dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Resulta que este mendigo llegó a un punto, desde mi experiencia, que se ha convertido en el reto más grande que los creyentes tienen. ¿Sabes por qué es un reto gigante que nosotros tenemos? Porque muchas veces creemos que la debilidad es pecado. Muchas veces creemos que está mal reconocerle a Dios que necesitamos que nos ayude. Y la misma pantomima que hacemos delante de las personas es la misma que hacemos en nuestra vida de oración, tratando de ocultarle a Dios nuestras tristezas, nuestra baja autoestima, nuestras inseguridades, nuestras enfermedades, nuestros temores, tratando de hacer delante de Dios como si todo estuviera bien. Pero me encanta que Bartimeo tuvo la gallardía de reconocer su verdadera condición. Bartimeo no fue delante del Señor a decirle, Señor, tú eres bueno y bondadoso, tú sabes lo que mi corazón necesita. Tú sabes, Señor, de qué tengo necesidad. No. Bartimeo le dijo al Señor,
yo necesito tu misericordia. Si no me quieres bendecir, no me bendigas. Quizás no lo merezco. Yo muchas veces le he orado al Señor así: Señor, me la embarré, no lo merezco, pero extiende tu misericordia. Yo no soy lo máximo, no soy lo mejor, pero extiende tu misericordia. Nosotros necesitamos llegar delante de Dios soltando la dureza de nuestro corazón y reconociendo: Señor, han pasado 30 años y yo no he superado todavía esta área de mi vida. Yo no he podido cerrar este ciclo en mi vida. Señor, tenemos 50. Señor, cuando tenía 15, mi ex me traicionó y todavía no lo he superado. Han pasado 45 años. Ahora solamente existe en mi memoria. Señor, no lo he podido superar. Mis hermanos, a mí usted me puede engañar. A la persona que él tiene al lado, usted la puede engañar. Pero a Dios usted no lo engaña. A Dios usted no lo engaña. Y muchas veces Dios está escuchando nuestras oraciones y está: míralo, ve. Vamos a ver cuándo es que me va a decir que me necesita. ¿Cuándo es que me va a reconocer que tiene baja autoestima? Vamos a esperar. Déjalo, déjala. ¿Cuándo es que me va a reconocer que todavía no ha superado esa situación? Vamos a ver. Vamos a ver cuándo es que va a reconocer que necesita mi ayuda. Ahí está Dios escuchando tus oraciones y esperando que tú reconozcas tu propia condición. Yo digo: Señor, Señor, soy así, soy así, soy así, soy así, soy así. Ayúdame. Si no hay reconocimiento de nuestra condición, si no reconocemos nuestras luchas interiores, si no reconocemos quiénes somos, hay cosas que Dios no va a poder trabajar en nuestras vidas. Hay milagros que no vamos a poder ver. ¿Sabe por qué? Porque no reconocemos que lo necesitamos. ¿Cómo Dios va a sanar su corazón si usted todavía no reconoce que tiene su corazón herido o enfermo? ¿Cómo Dios le va a ayudar a cerrar un ciclo en su vida si usted no reconoce que tiene ese ciclo abierto? ¿Cómo Dios te va a ayudar a salir adelante si tú ni siquiera sabes o quieres salir adelante? Número 3, insistencia inquebrantable. Esto no es smartphones, esto no es Google, esto no es la tecnología del nuevo siglo, no. Esto no es un clic y ya todo sale, no. Esto no es en el nombre de Jesús. Hablábamos hace unos días con unos amigos, hablábamos acerca de los agüeros cristianos, ¿no? En el nombre de Jesús y pum, sucedió. No. Esto es de una insistencia inquebrantable. El Bartimeo estaba pidiendo un milagro y la gente lo callaba. Y Bartimeo, ¿sabe qué hacía? Seguía pidiendo el milagro. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros empezamos procesos en nuestra vida, cuando nosotros tomamos decisiones de transformación, de cambio en nuestra vida, siempre vamos a tener gente como el público que tenía Bartimeo, que nos va a callar. Vamos a tener gente que se va a levantar en nuestra contra. La gran pregunta que yo hoy vine a hacerte es: ¿a qué le vas a ser fiel? ¿A tus principios? ¿A tu fe? ¿O le vas a ser fiel a lo que la gente te está diciendo? Porque Bartimeo le fue fiel a su fe, aunque era loquísima su fe, pero le fue fiel a su fe. Siempre que hay un corazón lleno de fe, va a haber gente que quiera acallar ese corazón. La gran pregunta es: ¿le vas a ser fiel a tu fe, a lo que crees, a la visión, al deseo que Dios puso en ti? ¿O sencillamente te vas a callar la boca y vas a decir: no, mejor yo no digo nada? Vamos a ceder. Vamos a dejar que las cosas pasen. ¿Y sabe qué me he encontrado en la vida? Personas que dicen: estoy esperando la voluntad de Dios. Pastor, yo estoy en el proceso con Dios, pastor. Llevan 30 años en el proceso. Casi que se ganan al pueblo de Israel. 40 años en el proceso. Pastor, yo estoy en el proceso, pastor. Digo, pero yo veo que tú no has salido ahí. Pastor, yo estoy en el proceso. Poco a poco, pastor, poco a poco. No, ¿sabes qué es? Que vendiste tu fe por lo que la gente te dijo.
Entregaste tu proceso por lo que la gente te dijo. Porque tu esposo no cambió, porque tu esposa no cambió, porque tus papás no cambiaron, porque la vida no cambió. Entregaste el proceso, entregaste la fe. Bartimeo le hablaban y él decía: ten misericordia de mí, yo necesito ser sano. Alguien aquí necesita que Dios haga algo por su vida. Porque si tú necesitas que Dios haga algo por tu vida, tú no puedes vender tu fe por lo que la gente te dice. A mí me importa poco. Ay, que no está de acuerdo. Es que no, ¿sabes por qué la gente no puede estar de acuerdo contigo? Porque los principios que rigen tu vida no son los principios que rigen la vida de ellos. Por supuesto que no van a estar de acuerdo contigo. Y muchas veces, porque tenemos personas que están en contra de nosotros o que no comparten lo de nosotros, nos rendimos. Pero ¿sabes qué hacía Bartimeo? Dice la Biblia en el verso 47: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Había un deseo desesperado en Bartimeo por ver el actuar de Dios en su vida. Pero ahí viene lo cuarto. Ya te he hablado de una intención, te hablé de un reconocimiento, te hablé de una insistencia, pero ahora viene lo cuarto: respuesta. Hay que responder a lo que Dios está haciendo. Dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Tanto fue la emoción de Bartimeo que él tiró todo lo que tenía, soltó todo lo que tenía y se acercó a Jesús. Hay mucha gente que te dice: espera, detente, aguántate. Hay momentos en los que nosotros necesitamos responder a lo que Dios está haciendo. Dios hace lo sobrenatural. Le decía a una persona que estaba orando esta mañana: Dios hace lo sobrenatural, mi hermano. Dios hace lo que Él tiene que hacer. Pero de la inseguridad no vas a salir si no batallas contra tus propios pensamientos. Si no respondes a lo que Dios está haciendo, no vas a salir de ahí. Si tú no respondes frente a los procesos que Dios está haciendo en tu vida, no vas a salir de ahí. Hay oportunidades que se presentan una sola vez y Dios viene a hacer lo sobrenatural. Te abre una puerta económica, te abre una puerta financiera, te da una oportunidad de empleo. Si tú no respondes a eso, mi hermano, lo vas a perder. Pastor, que yo soy impuntual, a mí toda la vida me tienen que esperar. No, menos mal, en esta iglesia todo el mundo llega 15 minutos antes de las 9. Aquí nadie llega después de 9 a los cultos, ¿verdad? Pastor, yo soy puntual. Yo soy puntual. Yo soy impuntual. Necesitas un empleo. Dios te puede dar el empleo de manera sobrenatural. Pero si tú no haces algo por tu impuntualidad, hijo, te van a echar. Si eres flojo, te van a echar. Si no te gusta que te manden, te van a echar. ¿Por qué? Porque Dios hace lo sobrenatural, pero nosotros tenemos que hacer algo. Entonces, pastor, yo quiero cambiar mi estilo de vida. Cambia tu manera de hablar. Deja la amargura, por ejemplo. Eso es responder, ¿no? Deja la gritería. Eso es responder. Eso es responder a lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo lo sobrenatural. ¿Qué me compete hacer a mí? Es la pregunta de este punto. Y yo quiero que por un minuto usted piense: ¿qué te compete hacer a ti frente a lo que Dios está haciendo en tu vida? Yo sé que aquí hay muchos que están orando y están pidiendo por milagros. Pero ¿qué te compete hacer a ti? No ¿qué le compete hacer a Dios? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué cambios debes hacer en tu vida? ¿Cómo esta semana que está empezando va a ser diferente para ti? ¿Qué va a cambiar esta semana? Porque tú quieres que Dios haga algo. ¿Qué va a cambiar esta semana en tu vida? No pienses en 3 meses, en un año. No, esta semana. Empecemos por lo poquito. ¿Qué vas a hacer en esta semana que sea diferente al estilo de vida al que venías acostumbrado o acostumbrada? ¿Qué vas a cambiar en ti durante esta semana? ¿Sabes por qué?
Porque la religión nos hace poner la mirada en Dios. En Dios, en Dios, en Dios. Y todo es Dios, 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 Dios. Pero ¿sabe qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a poner la mirada en nosotros. Y a decir, ¿saben qué? Ustedes tienen que amar al prójimo como ustedes mismos. Si ustedes aman al prójimo, no hacen, si ustedes, aman a los que los aman, no hacen nada. Amen a los que los aborrecen. Eso es trabajar. Eso es responder. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7 cada vez que salga el sol. Eso es responder. Señor, ¿qué debo hacer para servirte? Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Despréndete de lo que te cuesta. Cada uno tome su cruz y sígame. Pareciese que hemos malinterpretado el evangelio y hemos creído que la mirada siempre va hacia afuera. Cuando Jesús vino, Él vino a decir, no sabes que la verdadera religión, como lo dice Santiago, la verdadera religión es el amor al prójimo. La verdadera religión es mirarse hacia adentro y desde adentro responder a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por último, Dios va a hacer lo sobrenatural. Deje que Dios haga lo sobrenatural. No se preocupe cómo va a suceder, cuándo va a suceder. Es que, pastor, la fecha se está acercando. No se preocupe por lo sobrenatural, porque eso lo hace Dios. Preocúpese por su fe, por su intención. Preocúpese por su permanencia. Preocúpese, la misma Biblia lo dice, el que esté firme, mire que no caiga. Pero con esto quiero terminar. ¿Qué tal si la banda me acompaña? Con esto quiero terminar. Y ojo con esto que te voy a enseñar. Resulta que Marcos escribe por primera vez esta historia. Y cuando Marcos escribe la historia, Marcos habla de un ciego llamado Bartimeo. Pero cuando usted lee la historia en los otros evangelios, se va a dar cuenta que no era un ciego, eran dos ciegos. En el mismo camino, en la misma situación, en la misma circunstancia, habían dos personas. Dos personas que tenían la misma situación, la misma limitante. Dice el versículo 29 de Mateo 20: cuando estaban saliendo de Jericó, les seguía una gran multitud. Habían dos ciegos sentados al lado del camino. Y cuando oyeron que Jesús estaba pasando por allí, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Yo quiero que por un minuto usted cierre sus ojos. Y yo tengo una gran pregunta para ti. ¿Con qué ciego te vas a unir para pedir misericordia? Hay un poder en el acuerdo. Hay un poder cuando tú reconoces que tienes la necesidad de Dios, pero también cuando te unes a alguien más para pedir misericordia. Yo sé que has decidido batallar sola, solo. Y esto es una profecía para alguien. Yo sé que has dicho en tu corazón: yo esto lo voy a enfrentar solo, lo voy a enfrentar sola. Y es difícil, si no imposible para ti, hablarlo con alguien más.
Pero hoy el Señor te está diciendo: hay un poder en el acuerdo. Hay un poder cuando tú te unes a alguien más para creer por un milagro. Hay un poder cuando tú te unes a alguien más para orar por tu situación, para doblar rodillas. Hay un poder cuando tú te unes con alguien más para creer que Dios va a extender su misericordia para contigo. Y aunque estés pasando por los días más difíciles de tu vida, el Señor va a hacer que su luz resplandezca. Decía el salmista David: por muy oscura y larga que sea la noche, siempre vendrá el amanecer del Señor.